En la instrumentación industrial se usan diversos tipos de sensores de temperatura. Uno de los más usados es la termorresistencia, capaz de medir la temperatura a través de una resistencia. El núcleo de una termorresistencia es un sensor RTD de platino, cuyos valores están definidos por una curva característica definida por la norma IEC 60751. Si la temperatura cambia, la resistencia eléctrica en el sensor aumenta o disminuye, como lo muestra la gráfica, siendo esta manera de medir la temperatura de mucha exactitud. Se encuentran sensores RTD de inmersión de fluidos y de contacto superficial. Los hay de diferentes tipos: bobinado, laminado, enroscado o anillo de hueco, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Teniendo en cuenta que hay categorías de RTD según la exactitud, pero que el rango aplicable se reduce drásticamente. El sensor RTD se clasifica en 5 tipos: termómetros bimetálicos, termómetros de bulbo, pirómetros, termopares y sensores resistivos de temperatura o RTD, los cuales están formados por la unión de dos metales del mismo material. La resistencia eléctrica cambia según la temperatura y su construcción es de platino y de los cuales se llama PT100. En bimetálicos, al aplicar calor, la lámina bimetálica se encurva hacia el material con menor coeficiente de dilatación. En bulbo, al aumentar la temperatura, se calienta un gas en un capilar, haciendo que se expanda y se convierta en una unidad de presión. Y en pirómetro, se concentra toda la temperatura en un solo punto y cae sobre un sensor. La principal diferencia entre termopar y RTD está en su principio de funcionamiento, ya que la RTD opera con resistencia y la termopar con milivoltios. La principal similitud que se encuentra en todos estos tipos de sensores es su detección de temperatura por resistencia. Para realizar el acondicionamiento de señal de los sensores RTD, se debe tener en cuenta que existen varios circuitos para el acondicionamiento, los cuales son los circuitos adaptadores, circuitos amplificadores, circuitos de excitación y circuitos convertidores. Para realizar el acondicionamiento de un RTD se utiliza lo que es el puente de Wheatstone, el cual está formado por divisores de tensión en paralelo, cuya diferencia en la caída de tensión de cada uno proporciona el voltaje de salida. Una de las desventajas o uno de los problemas que nos encontramos al realizar el acondicionamiento de señal de estos sensores, y se debe tener en cuenta, es que al proporcionarles una gran corriente de excitación, se obtiene como resultado un calentamiento espontáneo que afecta a la exactitud de la medida. Si no se puede disipar ese calor extra, hay que pensar en disminuir la corriente de excitación. Un ejemplo es mantener una temperatura específica para el equipo utilizado para fabricar medicamentos. Muchas gracias.